Hola, buenas noches, ¿cómo están? Seguimos con nuestra clase de Kashrut. Del tema de Kashrut tenemos el tema que vamos a tratar hoy, que son las mezclas de kasher o kosher con taref. Taref significa no kasher. ¿Qué pasa cuando hay mezcla de alimentos kasher y no kasher, kasher o taref? Eh, en todos los casos hay que consultar con un rabino, ya que es un tema complicado, requiere saber muchos detalles de halajá, de ley judía. Entonces, lo recomendable es consultar a un rabino. Nosotros vamos a estudiar para saber realmente cuándo tengo que consultar y qué es lo que tengo que consultar. Eh, Qué eventualidad, qué cosa tiene que pasar, qué mezclas de comidas tienen que pasar para que yo tenga que consultar con un rabino sobre esto. En hebreo se dice hacer una sheilá, una pregunta. Hacer una pregunta al rabino se le dice hacer una sheilá en hebreo, ¿sí? Si yo tengo algún alimento caliente y sólido o líquido, puede ser una sopa, ¿sí? Tengo, por ejemplo, carne caliente, lo apoyé en un plato frío que no era kosher. Si yo tengo, por ejemplo, un huevo que contiene sangre, ustedes saben que el huevo con sangre está prohibido por la Torá ingerir. Me equivoqué, no lo revisé, agarré el huevo que tenía sangre y lo puse en la sartén caliente, aunque sea un segundo, pero llegó a cocinarse, sí sabemos que enseguida cuando la sartén está caliente y puse el huevo, ya llegó a cocinarse un poco, a freírse. Si yo tengo una cuchara de leche, por ejemplo, y la utilicé para tomar sopa caliente de carne, todas estas cosas, todos estos casos que si me pasaron, tengo que consultar a un rabino a ver qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer eh, con la comida? Si la tengo que tirar, la puedo comer. ¿Qué tengo que hacer con la sartén? Si esa sartén sigue siendo kasher o no. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si se mezclaron utensilios eh, en frío, sí, mezclaron utensilios de carne y de leche, ¿sí? Eh, Mientras sea en frío, bueno, no hay problema, hay que enjuagarlos con agua fría y no hay ningún problema, ¿sí? No hay que enjuagarlos con agua caliente, porque ahí si le voy a poner agua caliente, ahí sí voy a tener un problema de kashrut. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos para poder entender mejor todo lo que estamos diciendo. Si agarró una cuchara láctea y agarró y comió una sopa o una comida de carne fría, ¿sí? O agarró y puso un huevo que tenía sangre en una compotera kasher. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en estos casos no hay problema porque es todo en frío. Entonces, si hice eso, comí, por ejemplo, la sopa de carne fría o una comida de carne fría con la cuchara láctea, entonces no hay ningún problema ahí. Lo único que tengo que hacer es enjuagar todo con agua fría y no hay problema, queda todo kasher. Lo mismo si puse un huevo con sangre en una compotera kasher, tampoco hay ningún problema porque es todo en frío. Lo único que tengo que hacer es, bueno, tirar el huevo que no lo puedo consumir con sangre y la compotera la tengo que enjuagar con agua fría y no hay ningún problema. Ahora, el caso de alimentos sólidos crudos, por ejemplo, ¿sí? Eh, los tengo que enjuagar
o pelar la parte de la superficie exterior que tuvo contacto con la comida no kasher o con lo que está prohibido consumir. Ahora vamos a dar ejemplos, ¿sí? Eh, por ejemplo, la carne cruda que cayó en una olla de leche, ¿sí? O una zanahoria cayó en una olla de leche o un pepino, una papa, lo que sea, que yo la quería utilizar para comerla junto con carne, ¿sí? Eh, entonces, en ese caso, no hay problema cuando mientras están los dos alimentos en frío. Lo único que tengo que hacer, por ejemplo, con la carne, es enjuagarla, ¿sí? O bien pelar la parte de la superficie exterior para que no quede restos de lo lácteo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si la carne estaba cocinada y pasó lo mismo y cayó en una fuente de leche, ahí tengo que hacer una sheila. Una sheila era una pregunta, ¿sí? Una pregunta al rabino. A ver qué tengo que hacer, tanto con la carne como con la olla o el tupper con leche, ¿sí? Eh, ahora, cambia la ley si, aunque sean dos cosas, dos materias frías, pero eh, en diferentes casos la ley cambia de lo que dijimos anteriormente. Para dar un ejemplo, si por ejemplo las dos materias frías estuvieron 24 horas sumergida, por ejemplo, la carne estuvo 24 horas sumergida en leche, ¿sí? O, por ejemplo, el caso de las comidas picantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, se refiere a cebolla, ajo, grein es rábano picante, limón. Si, por ejemplo, yo corté una de estas eh, verduras que dijimos recién, si la corté con un cuchillo de carne, el limón, la cebolla, todos estos tipos de alimentos picantes pasan a ser de carne. O sea, yo después no puedo utilizar este limón o esta cebolla para alimentos lácteos. Entonces, lo ideal es tener cubiertos parve. Aunque de acuerdo a la ley, de acuerdo a la halajá, no es necesario tener cubiertos parve, pero esto ahorra muchos temas y muchas preguntas y muchos problemas si realmente tengo un cuchillo de parve. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve el cuchillo parve? El cuchillo parve o neutro me sirve para cortar bien cebolla, ajo, grein, todos estos alimentos, limón, todos esos alimentos fuertes, picantes que dijimos antes. Si yo los corto con el cuchillo parve, después los voy a poder utilizar tanto para carne como para leche. Entonces me evito el problema de o tener que tirarlo, desperdiciar el alimento porque tengo miedo después de confundirme. Si lo corté con un cuchillo de carne o de leche, tengo miedo después de confundirme y usarlo con carne o con leche. Entonces, lo ideal, si tengo un cuchillo parve, puedo utilizarlo para cortar la cebolla, el ajo, el limón o todo lo que dijimos antes, y lo puedo utilizar tanto para carne como para leche, y no tengo este problema de desperdiciar, por ejemplo, lo que me quedó el resto del alimento, ¿sí? También, por ejemplo, si se cortó queso duro con un cuchillo de carne. Nosotros sabemos que no podemos mezclar lácteo con carne, ¿no? Partamos de ahí. Si yo corté un queso duro con un cuchillo de carne, después, lo hice porque me equivoqué, tengo que callerizarlo. ¿Por qué? Porque como el queso es duro,
por más que yo lo lave al cuchillo, siempre le va a quedar la grasitud. A veces pasa que aunque lo lave, le va a quedar la grasitud en el cuchillo del queso, y el cuchillo es de carne. Entonces lo tengo que callerizar. ¿Cómo lo callerizo? Hay que ponerlo 10 veces en la tierra, pero no en el mismo lugar, en diferentes lugares, ¿sí? Lo tengo que poner 10 veces en la tierra al cuchillo, después de lavarlo bien, obviamente, y de esa forma lo callerizo ya para que el cuchillo me sirva y lo pueda yo usar para carne, como era originalmente, ¿sí? Lo ideal también es tener un cuchillo especial para pan. ¿Qué gano con esto? Porque si tengo un cuchillo especial para pan, lo voy a poder usar tanto para carne como para leche. Ustedes saben que el mismo trozo de pan no lo puedo usar para carne y para leche. Pero si tengo un cuchillo especialmente para el pan, que sería como un cuchillo neutro, parve, entonces lo corto y puedo utilizarlo tanto para carne como para leche. Y me evito ese problema. Lo mismo la pava. La pava, lo ideal es que sea neutra, que sea parve, que yo lo pueda utilizar tanto para tomar leche, algo con leche, o ponerlo, por ejemplo, en una olla con carne. Lo que hay que tener cuidado es si yo vuelco, por ejemplo, de la pava a la olla de carne, tengo que tener cuidado de que no salpique a la pava del alimento de carne adentro de la pava. Lo mismo con los alimentos lácteos, que tengo que cuidarme que no salpique la, lo lácteo que hay en la pava, porque si no se va a convertir la pava en una pava láctea. Y yo quiero usarla para todas mis quehaceres, entonces lo ideal es que tener la pava que sea parve. Para que sea parve o neutra, tengo que lavarla y secarla aparte con una esponja especial y secarla con un repasador especial. Bueno, hoy dejamos acá. Cualquier pregunta me la pueden preguntar sin problema. Buenas noches.